Videojuegos, dinero y decisiones, el mundo de las microtransacciones. Esto a propósito de Computación en Camino, la columna que tenemos cada 15 días con el docente e investigador Pablo Correa, quien nos está ayudando a poner la mañana en camino. Buen día y bienvenido, Pablo. Diego, Ale, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, 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 bien. Bueno, lindo lugar ahí, ¿no? Hoy particularmente lindo, ¿no? Hoy está precioso. En cualquier momento empieza a picar demasiado. Voy a tener que buscar otro lugar para estar. Eh, También, también, es cierto. vamos a seguir hablando. Estaba escuchando la columna de la compañera anterior. Vamos a seguir hablando un poco de plata. Y vos sabés que preparando esta columna me di cuenta de que durante todas las semanas he escuchado cuatro, cinco o seis. Conversaciones entre estudiantes, con mis hijos, con Mateo, que es mi hijo más chico sobre todo, y, y lo primero que quería decir era, bueno, que en realidad estamos súper, primero que nada, situarlo, ¿no? Videojuegos es parte de, te diría, de los contenidos estructurantes, de lo que damos nosotros en clase los profesores de informática, entonces, o de ciencias de la computación. Entonces ahí el primer anclaje. Y el segundo anclaje es lo que estamos tratando de hacer en esta columna, que es decir, bueno, mira, esto pasa en clase, probablemente pasa en casa y vamos a aprovechar a discutir, ¿no? Y en realidad yo tenía como un título que era como mucho más tremendista, que al final te pasé uno un poco más licuado, un poco más edulcorado, porque en realidad mi título inicial era, y te lo puedo preguntar a vos, Ale, o a Diego, A ver. qué ganas teníamos de tener un hijo ludópata en casa? Y lo fui licuando, y ahora vamos a explicar por qué. Porque en realidad esto es como una cuestión extrema, ¿no? Y ahí viene la parte un poco más tremendista, que tiene que ver con los videojuegos y tiene que ver con este eufemismo, porque al fin y al cabo es mucho más sencillo de las microtransacciones. Y ahí un poco de contexto, y también apelar un poco a lo emotivo, ¿no? ¿Cómo jugábamos nosotros? Yo por lo menos, que yo me considero un gamer, un tipo que sigue jugando y por suerte o por desgracia mis hijos también son medios amantes de los videojuegos, entonces nos metemos a jugar los fines de semana o cada vez que podemos, pero ha cambiado mucho este mundo de los videojuegos, ¿no? Yo empecé jugando con un Atari, después pasé al Family, después pasé al Sega, y este mundo del videojuego, que también en muchos artículos que salen dos por tres, es un mundo más lucrativo hoy en día que el de las superproducciones de Hollywood, es decir, mueve un montón de dinero. Eh, yo me acuerdo que cuando los fines de semana, una vez cada no sé cuántos meses, iba con mi madre, con el esposo de mi madre a la feria a comprarme un cartucho de Sega. Era como un evento súper, súper interesante, y súper importante, y con una conversación de lo que sale esto y la plata que sale, y bueno, pero en realidad es porque vos estudiás y una cantidad de cosas, ¿no? Y hoy en día se ha perdido un montón esto, ¿no? Que se han perdido una cantidad de cosas. Y hoy los chiquilines, y en gran medida por la sociedad en la que vivimos y por la comodidad nuestra como padres, están con un dispositivo todo el día, que puede ser el nuestro, puede ser uno de ellos, puede ser un teléfono, puede ser una tablet, la computadora, y acceden a videojuegos de forma casi gratuita. Y acá empieza un poco el tema de hoy, ¿no? Ujú. Hay una modalidad de videojuegos que empezó hace unos cuantos años, que se llama freemium. Freemium es un acrónimo que tiene que ver con free, pero que en realidad no es tan free, y ahora vamos a ir a eso. En realidad ese es el mundo de las microtransacciones, e incluye videojuegos, no sé, a ver si les suena algo, pero incluye Roblox, incluye Free Fire, incluye Fortnite. Eh, Son videojuegos que en principio no salen dinero adquirirlos, o sea, tenerlos, descargarlos, y cuesta tres clics, o sea, o tres dedazos en la pantalla, pero que en realidad adentro tienen esto que se llaman las microtransacciones, y yo soy bastante incisivo en decir que es un eufemismo, porque en realidad lo que hay son pagos. Hay
compras adentro de los videojuegos. Y ahí aparecen frases como, papá, ¿puedo comprar unos pavos para el Fortnite? O necesito Sí, unos diamantes para el Free Fire, o necesito, bueno, cada videojuego incluso tiene su propia moneda y se llama de una forma en particular. Y al final, esos pavos, esos Robux, esos diamantes, no son más que plata, dinero. claro. Y esas son las microtransacciones, ¿no? Pequeños gastos, pequeños pagos que se hacen, ya sea porque quiero tener que mi personaje tenga un look que me guste o que está muy de moda, y quiero que mi personaje, en vez de ser un personaje estándar, tenga la forma de Homero Simpson, que es lo que está pasando hoy en día en Fortnite, o porque quiero tener mejoras y ventajas. Hay un ejercicio muy interesante que es poner a un chiquilín de hoy, de 10 11 años, a jugar al Mario Bros. Y lo primero que va a decir es qué difícil que es esto. Qué difícil. Nosotros nos pasamos horas para tratar de pasar una pantalla y, y estos juegos son difíciles, los de antes, ¿no? Los juegos retro, como le dicen ellos. Hoy en día también hay, ya sea pagar para que mi personaje se vea distinto, como pagar para tener más velocidad, más vidas, más energía. Y después hay un tercero que en general se lo considera incluso como más problemático, que tiene que ver con las loot boxes. El loot tiene que ver con los armamentos o las herramientas que puede tener mi personaje en el videojuego. Y pagar por las loot boxes implica poner plata por un sobre o por una caja que en principio no sé lo que tiene adentro y que en principio sería el azar, y pongo comillas porque no lo sabemos, que yo pagando $1, $2, $3, accedo a ciertas mejoras dentro de mí. Y el problema que tiene esto es que funciona casi como una ruleta digital, ¿no? O sea, funciona y toda esta cuestión de las microtransacciones se parece mucho a el casino, se parece mucho a los juegos de azar por plata con niños, ¿no? Y ahí es donde entra lo complejo. Claro. Y en realidad yo lo que pensaba y lo que decía era, bueno, en realidad no existe, o por lo menos yo no encontré, porque estuve buscando ahora, una consecuencia directa que diga, bueno, el chiquilín, el adolescente que juega esas cosas, se va a convertir casi que linealmente en un ludópata. No, no, yo no lo encontré, capaz que falte un tiempo para investigar eso. Pero sí que podría decir, y lo podríamos discutir entre nosotros, que sí tiene implicancias en la inmediatez, tiene implicancia en esto de que si yo pago se solucionan mis problemas, tiene implicancias con la importancia del dinero, la educación financiera y una cantidad de cosas que estamos hablando ahora, ¿no? Y si a eso le sumamos, y esto es otra cosa que estuve tratando de vincular, la exposición que tienen los estudiantes, que tienen los chiquilines hoy en día en las redes sociales, a estos influencers. Hace 2 días veía un video que decía, gasté $1.000 en el Fortnite y te lo muestro. $1.000, o sea, una cosa de loco. Y eso es lo que están estudiando, es lo que están consumiendo nuestros chiquilines hoy en día. Entonces, eh, el bombardeo de información, el bombardeo de promesas de que si pones plata se te soluciona el videojuego difícil, es tremendo, ¿no? Y ahí me topé con una publicación que se llama La Lupa Digital, que es de Ceibal, que participan unos compañeros de Ceibal, que hizo una investigación sobre una encuesta que se hace anualmente, que tiene números y que tiene números que dan para pensar, ¿no? Uno de los números que tiene es que 9 de cada 10 estudiantes juegan los celulares. 9 de cada 10. 90% de pique son chiquilines que juegan los celulares. Algunos de los videojuegos que te dije recién, el Free Fire, el Roblox, son como los que lideran en popularidad. No sé si te suena, dale. Free Sí, sí, Fire, sí. Roblox, Roblox me suena Cinco. bastante. Para Fortnite, Fortnite, Fortnite. el Fortnite, claro, por supuesto, ese es otro. Y ese es otro de los que tiene estas monedas y que tiene estas microtransacciones.
Sí, pero te puedo asegurar 52%. que en mi vida y intuición, porque no tengo no tengo trayectoria, no tengo vínculo, no sé jugar y me doy cuenta que no logro engancharme, pero siempre he sido muy amarrete, por no decir otra palabra, a la hora de comprar los famosos pavos, porque nunca logré entender. Yo decía, Juan, compramos el aparato, Juan. Claro. Ahí ya está nuestro esfuerzo. No podemos, no tiene sentido, no tiene. Y entonces cada tanto, la abuela, cada tanto, pero una cosa muy esporádica, como porque en realidad no es que no se pueda jugar sin, ¿no? ¿Tengo entendido? Exacto, exacto, exacto. ¿Verdad? Me Nada, puede eso. costar, me puede costar más, puedo quedar un poco más trancado, o me tengo que eh, conformar con el personaje que me dan por defecto. Sí, Si sí, sí. nosotros lo pensamos con nuestra cabeza, como que es como de locos, ¿no? Pero está, eso está sucediendo. Sí, sí, sí. De todos estos Pero en estudiantes todo que caso, para tampoco, siempre son unos números, unos valores, unos dineros, para decirlo claro, muy razonables y tirando siempre a ser tacaño deliberadamente, ¿no? sí, Pero claro, está, sí. esto en mi casa, ¿no? No, bueno, o sea, como que tiene varias aristas, ¿no? Si vos lo mirás con microtransacciones de $1, $2 por persona, el tema es el negocio que hay por atrás de Sí, todo claro, esto. sí, O sí, sea, sin esto duda. es como lo promocionaste vos recién, esto es mundial, no es que todo el mundo a la misma vez poniendo $1 por 1 millón de jugadores es una cosa de locos pensarlo de esta forma. Y, 52%, y me dale, dale. aclaran, me pasan la información que el Free Fire no lo permitimos bajar. Yo no lo tenía tan presente eso. Perfecto, bien. De todos estos estudiantes que conversó Ceibal, el 52% dicen que han comprado estos Sí, sí, contenidos sí, sí. adicionales, ¿no? Y que algo un poco también como bastante razonable, los varones son los que compran más. Y acá, yo cuando miro estas cosas, siempre me paro también desde el otro lugar. No se trata de ni demonizar ni decir los videojuegos están mal, porque de hecho nosotros los profes de computación tratamos de enseñar computación a partir del diseño de videojuegos, y aparte hay otras cuestiones, la gente que sabe de verdad de videojuegos habla de cultura, habla de un montón de cosas que tienen que ver los videojuegos, pero acá me pongo el traje del profe y hablo Sí, sí. de algo que venimos diciendo de hace mucho tiempo que tiene que ver con la ciudadanía digital, ¿no? Porque esto sucede, esto pasa, y, y por lo menos, porque aparte hay otras facilidades que tiene hoy en día, vos lo decías recién con la columna anterior, es muy fácil comprar estas cosas. Y de hecho, hay un montón de noticias que dicen de padres que se enteran de que cuando le viene la cuenta de la tarjeta hay un montón, porque nosotros por ahí dejamos en nuestro teléfono nuestra tarjeta puesta ahí, los chiquilines son 2 dedos, ¿no? Sin contar de que nadie o muy poca gente es consciente de que estos videojuegos incluso probablemente por su clasificación, que no es uruguaya, sino que es americana o europea, ni siquiera deberían de estar jugando estos juegos. Porque, por ejemplo, yo Claro. qué sé, el Fortnite creo que tiene 13 años como mínimo, se supone que está clasificado, pero nada, los chiquilines juegan desde antes y los míos juegan desde antes de los 15 años. Este, entonces, bueno, yo creo que es un buen tema para conversar, es un buen tema para hablar en familia, que es un poco lo que tratamos de hacer en esta columna, y de adentrarse y saber qué es lo que está pasando ahí, porque ahí entras en todo el ecosistema que te decía recién, porque es el juego que te está mandando publicidad todo el tiempo, que te está diciendo si compras esto es mucho más fácil, que te está diciendo, mira qué bueno que es esta imagen, las redes sociales y los influencers que miran los chiquilines que también les están diciendo que también reciben plata por promocionar estas cosas. Y ahí se me vienen colegas que se dedican a esto de la educación financiera, ¿no? Y de entender, y ni siquiera en lo financiero, porque vos decías recién, son sumas
siempre son chicas y siempre es poca plata, pero la pregunta como para hacerlo de chileno es, no es la vida tan fácil como que pongo unos pesitos y se solucionan mis problemas, ¿no? Claro, No, y ahí viene un poco como el cierre de esto, ¿no? De lo que yo quería como traer, que es lo de estar al tanto y saber a qué juegan, qué usan, qué compran, el conversar sobre la publicidad encubierta, en conversar sobre los influencers, en conversar sobre la publicidad que incluyen los videojuegos por dentro, hablar sobre el valor del dinero digital, porque los chiquilines entienden que son 1000 Robux, pero atrás de esos 1000 Robux hay $0,99 y atrás de esos $0,99 hay un padre que trabaja. O sea, hay un montón de cosas para conversar por ahí, ¿no? Em, Después, de nuevo, competencia y habilidades del pensamiento crítico, ¿no? ¿Por qué me pide que compre este juego? ¿Por qué? ¿No será que me lo están haciendo complicado para que yo compre? O sea, pensemos este tipo de cosas. Y después entendamos que además de todo esto, o sea, después de pasar raya de todo esto, hay un tema de que no se trata de demonizar los videojuegos, ¿no? claro, Eh, claro. y que no es tan tremendista como yo pensaba poner en el título de la columna, pero sí pensar en esto, en la ansiedad que provocan estas cosas, en esta cuestión como mental, social que hay de que todo se soluciona con un micropago, y que eso es consumo, y eso es economía digital, y eso es economía global, y eso es una cantidad de otras cosas. Y bueno, está esto, lo de siempre, ¿no? Acompañar, no se trata de prohibir, sino de acompañar, de dialogar y de, como siempre, jugar es una cuestión necesaria e innata del ser humano, pero tiene una cantidad de otras implicancias que conversándolas yo entiendo que eh, podés tener conversaciones como las que vos tenés con Juan, ya gastamos en el juego, ya gastamos en la consola, ya gastamos en el teléfono, no es necesario. Y probablemente te cueste un poquito más, que ahí le tiramos y le bajamos lo que quiera, ¿no? La vida es un poco de sacrificio, la vida es un poco más que yo demore 10 minutos en pasar una pantalla. Y bueno, mirá que hemos sufrido, yo por lo menos he sufrido estando trancados en pantallas durante meses, y no existía nada de esto que existe hoy, ¿no? No existía el pagar para descansar, no existía no, tanto. Para, para terminar, junto con el agradecimiento, te pregunto, ¿y cuál era el título original en el que No, habías pensado? el título original era justamente ese, ¿qué tantas ganas tenés de que tu hijo sea este, un, eh, un ludópata? Pero bueno, Bien. era súper tremendista y además no tenía la evidencia científica como para decirlo. Pero bueno, ya te digo, sin llegar a ese extremo, hay una Muy cantidad de bien. cosas que hay que estar alertas y hay que conocer, saber, discutir y conversar, ¿no? Porque de eso un poco se trata. Conversemos Pablo un Correa, un poquito. abrazo y muchas gracias, loco. Abrazo y buen fin de semana, que pasen bien. Era el profe Pablo Correa en su columna de Ciencias de la Computación. Nos vamos a la pausa y al regreso, Jona Rodríguez